Dice, Ok. para algunos la salvación y poder eterno comienza cuando fueron salvos en un momento determinado de sus vidas. Sin embargo, cuando Pablo acerca de la manera en que Dios trae la salvación a nuestras vidas, dice, a los, Romanos 8:30, dice, a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Aquí Pablo nos indica un orden definido en el cual se evidencia la bendición de la salvación. Aunque hace mucho tiempo, antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó para ser sus hijos y para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo, Pablo señala el hecho de que en el momento de la realización de su propósito en nuestras vidas, Dios nos llamó. Aquí en este contexto es Dios el Padre el que está claramente a la vista. Luego Pablo inmediatamente menciona la justificación y la glorificación, ¿no? Que son los pasos siguientes, mostrando que estas vienen después del llamamiento. El apóstol nos dice que hay un orden definido en el propósito salvador de Dios, aunque no se menciona aquí cada aspecto de nuestra salvación. De modo que empezamos nuestro estudio de las diferentes partes de nuestra experiencia de la salvación con el tema del llamamiento. ¿Todo bien hasta aquí? Ujú. ¿Qué quieres que se te aclare? Solo, bueno, aunque tal vez va a explicar un poquito, no Sí, sé. sigue después explicando las cosas. Sí, sí. Solo, bueno, la otra vez en el mensaje usted explicó un poquito acerca de la predestinación, ¿verdad? Yo por lo menos tenía un concepto de eso, Ujú, ujú. pero no sé si usted podría un Sí, o poquito sea, aclararnos. yo pienso que aquí está hablando y muchas veces, o sea, por ejemplo, Dios nos tiene planes para cada uno de nosotros, pero hay otras cosas que son generales, digamos, ¿no? Para mí, la predestinación de los seres humanos es a todos los seres humanos. Esto de que los predestinó a todos para que fuesen hechos conforme a su Hijo, es algo para todos los seres humanos, ¿no? Igual que el llamamiento. Ahora cada uno es el que escucha el llamamiento, ¿no? Pero su predestinación era su plan eterno, ¿no? De que el ser humano sea como Cristo. Algunas personas esto lo hacen como si Dios llama a unos y no llama a otros, pero yo veo en la escritura que dice que Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿hay llamamientos particulares de Dios? Sí. Por ejemplo, Dios llamó a Pablo a ser apóstol, por ejemplo, ¿no ve? Y a cada uno tiene, ahí como dice, cada uno tiene diferentes llamados. Esas cosas son particulares, digamos, ¿no? Dios tiene planes particulares con cada uno, pero la salvación es algo que Él hizo para todos y que su predestinación, o sea, la palabra predestinación habla de su plan, de su propósito, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos los que hacen caso al llamado, también los justificó, como dice aquí dice, cuando Pablo dice, a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó. ¿Qué es justificación? Justificación es imputarle a una persona la justicia de él mismo, ¿no? Porque él en la cruz no pagó por sus propios pecados, porque no cometió pecado, sino por los nuestros, ¿no? Entonces, así como él murió por nosotros, ahora nosotros somos declarados legalmente libres de culpa, justos delante de Dios. Y esto dice, este llamamiento es un acto de Dios, como dice aquí, ¿no ve? Es específicamente un acto de Dios el Padre, porque Él es el que predestina a las personas para ser transformados conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Eso dice en Romanos 8:29. A ver, no sé si sale ahora él. ¿Sale otra cosa?
No, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Está bien? Está ¿Están bien en el los texto, versículos estamos ahora? ahí en el texto. No, 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 no. Estamos en la lección. ya, ya. Entonces vamos a tener que cambiar entonces cada vez. Ya, ok. Sí, no, solamente me llamaba la atención eso porque creo que el ejemplo claro de esto es Adán mismo, ¿no? O sea, Dios lo crea a Adán Ujú, y Adán tenía su voluntad intacta de obedecer o desobedecer el plan de Dios, ¿no? Y él decide de forma voluntaria rebelarse al plan de Dios, ¿no? ujú, Entonces, no es que Dios eh, como que lo hubiera programado para que él haga eso, sino que nosotros como no somos autómatas, no somos robots, entonces el hombre es libre en su voluntad de decidir si permanece en Adán o si sale de Adán y entra en Cristo, ¿no? Hablando de la predestinación y la salvación, de hecho, ¿no? O sea, el plan, bueno, el tema que está tocando el tema de la salvación, ¿no? ujú. Amén. Sí, por eso nos llamó, ¿no? Porque un Mm. llamado, yo llamo por teléfono, pero la otra persona tiene que contestar, ¿no ve? Entonces debe haber. Y ahí miren, en este versículo 30 que vimos anteriormente, en Romanos 8:29, que están viendo ahora, ¿no ve? ¿Sí? Romanos Lección 7, Romanos 8:29, dice ahí. 8:30. ¿No están viendo los versículos? No, está bien, ahí en la pantalla salen los versículos 8:29 dice, no sé si está viendo Viviana. Sí, sí, sí. Hay alguna simbología del Zoom que no me permite ver el primero. Es el primero, ¿no? Sí, Ah, Ok. Sí, sí, sí. Sí, veo el 29. ahí. Ahí está bien. Sí, sí. Ya, ya. Ahí veo. Ya. Entonces dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Entonces, eh, él, él quiere que seamos con su Hijo. Siempre fue así, porque miren, cuando creó a Adán lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, ¿no ves? Muy semejante a Él mismo. ¿Ok? Entonces, volviendo al texto, otra vez. Estamos ya aquí, ¿no ve? Cambió el texto, ¿no ve? Ajá. Muy bien. Aquí estamos. Otros versículos, ¿lo tienen ahí? Sí. Otros versículos describen de forma más completa lo que es este llamamiento. Cuando Dios llama a las personas de esta forma poderosa, las llama. Ahora vamos a ver de dónde a dónde, ¿no? Aquí dice de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Como dice Primera de Pedro, que Dios nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? De una vida de oscuridad, de tinieblas, a una vida de luz, ¿no? Una vida donde las cosas se aclaran. Dice, las llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Esto está en 1 Corintios 1:9 y Hechos 2:39, ¿no? Entonces, y todas estas cosas son parte de la salvación, ¿no? En la salvación tenemos luz admirable, en la salvación tenemos comunión con su Hijo Jesucristo, ¿ya? Como dicen estos versículos. Eh, los vemos, los vemos. Estoy, estoy pateando oxígeno, ya. Dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Estas cosas son bien preciosas, pero aquí que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego, el siguiente que habíamos visto dice, fiel es Dios
por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, el Señor. Habíamos dicho que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que lo tengo aquí en amarillo, ¿no ve? Nuestro Señor. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. Primera Tesalonicenses 2:12 dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Y eso es lo que vemos en el siguiente punto, ¿no? Ahí no sé cuál es. Siempre me confundo, perdón, estoy. Tranqui. Okay. Entonces, aquí hemos visto a tener comunión con su Hijo, ¿lo ven? Jesucristo. Luego, a su reino y su gloria. Aquí, ¿lo están viendo? Ajá. El cursor, ¿dónde está? Y esto en 1 Tesalonicenses 2:12 que hemos leído, ¿no ve? Que nos ha llamado a su reino, al reino de su amado Hijo. Igual que en 1 de Pedro 5:10 y 2 de Pedro 1:3. O sea, ¿qué quiere decir que nos ha llamado a su reino? Que nos ha llamado al gobierno de Él, ¿no? Y a su gloria es a que nosotros, pues, manifestemos ese reino, ¿no? Y le manifestemos a Él. Siempre la gloria de Dios está asociada con una expresión visible del Dios invisible, ¿no? Entonces, cuando dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Es que tenemos una esperanza de que en nosotros se va a ver Cristo, ¿no? Bien, dice aquí, las personas que Dios nos ha llamado, que Dios ha llamado, son llamados a ser de Jesucristo. ¿Ok? Nos ha llamado a ser su propiedad. Y eso tiene que ver con el siguiente, que dice que somos llamados a ser santos, ¿no? Aquí está en Romanos 1:7. En Rey, que es prácticamente un sinónimo, digamos, ¿no? Aunque cada uno tiene algunas particularidades, pero una vez que somos suyos es parte de la santidad, y ser santos es también hacer diferentes, digamos, ¿no? Hacer propiedad de Él, digamos, ¿no? Somos llamados a una vida, digamos, de entrega, una vida totalmente para Él. Y esto es el llamamiento al cual nosotros tenemos que responder si queremos, ¿no? Y podemos también negarnos. Pero, bueno, nos conviene aceptarlo, ¿no? Nos conviene ser su propiedad, nos conviene vivir para Él, porque entramos en ese diseño perfecto, ¿no? Donde nuestra vida va a ser mucho mejor y vamos a vivir como todo lo que está diseñado, ¿no? Perfectamente vive, digamos, ¿no? El problema de los seres humanos, gran problema, es que ellos viven una realidad a la cual no fueron llamados a vivir. Luego dice que también han entrado en un reino de paz. ¿Están conmigo? En 1 Corintios 7:15, Colosenses 3:15. Ay, que me da pena de no poder. Se los voy a leer así nomás, ¿no? En Romanos 1:6 dice, entre los cuales ustedes están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. ¿Ya? Y 1:7 dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, dice, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está en la carta que le hacen los romanos, les dice a ellos, a los que están recibiendo la carta, que son llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos, como hemos visto, ¿no ve?
Primera Corintios 1:2, que está ahí en el texto, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mira qué interesante, este versículo dice que los que han sido santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos. O sea, primero nos santifica. Y la santificación, como les decía, es un estado de ser santo, pero es un estado de ser santo legalmente, podríamos decir, ¿no? Él compró, como al otro día hemos comentado, una cosa es comprar una casa y otra cosa es habitar esa casa, ¿no? Amén. Yo puedo ser propietario de una casa y puedo nunca habitarla, digamos, ¿no? Nunca aprovecharla. Así es, la santificación ya es una posición. Yo soy propietario de una posición de santo, pero soy llamado a ser santo, ¿no? Porque eso es una cosa que voy a definir yo y voy a empezar a conseguirla, digamos, ¿no? Ya habiendo tenido todo lo necesario, digamos, ¿no? Porque Él ya lo pagó. Amén. En 1 Corintios 7:15, a ver, entonces estamos aquí, ¿no ven? Llamados a ser santos, ¿no ven? El que han entrado en un reino de paz, dice, ¿no ven? Y ahí dice 1 Corintios 7:15, dice este versículo, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz, ¿no? Está hablando Pablo a la carta a los Corintios de aquellas personas que se convirtieron y que su marido, una mujer, y su marido no es creyente y quiere separarse. Él dice, si el marido quiere separarse, ya, sepárese, digamos, ¿no? Pero si él quiere seguir viviendo con un marido incrédulo con una mujer creyente, siga viviendo con él, ¿no? Pero, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí? Que Dios nos ha llamado, dice, para vivir en paz. Su llamado es una vida en paz. En Colosenses 3:15, que dice ahí también, Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Ya? O sea, está justificando esto. Luego dice, hemos visto que nos ha llamado a libertad, ¿no? Y esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, ¿no? El legalismo nos ha coartado muchas cosas de la libertad en Cristo, pero a libertad hemos sido llamados. Amén. Ok, seguimos. Dice, también hemos sido llamados en esperanza, ¿no? Con una esperanza. En Efesios 1:18, dice Efesios 1:18, mi oración, dice, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una esperanza es algo que nosotros vamos a conseguir en el futuro, ¿no? Pero cuando se trata de la esperanza en Dios, precisamente, ¿no? Esa esperanza es algo que Él ya lo consiguió, pero que todavía no se ve en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la santificación, esa santidad, Él ya la consiguió para nosotros, pero nosotros todavía no la tenemos y esperamos llegar, digamos, disfrutar plenamente aquello que Dios consiguió para nosotros.
Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Ok? Entonces hemos sido llamados en una misma esperanza. Luego dice, a santidad hemos sido llamados. Primera Tesalonicenses 4:7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, ¿no? En este versículo pone la santificación en contraposición con la impureza, ¿no? Una vida impura, ¿no? Y aquí habla más bien la santidad o santificación como lo contrario a impureza, ¿no? Hay un contraste. Nos ha llevado a vivir unas vidas, así como hemos dicho, puras. Luego, a un sufrimiento paciente, dice aquí. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Ujú. O sea, en realidad hay ciertas cosas, ciertos precios, digamos, ¿no? Que se pagan, como dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 y 21. ¿No? Si ustedes ven este versículo más grande, pero se lo voy a leer solo lo que dicen estos dos versículos, porque está hablando del sufrimiento que algunos cristianos estaban pasando en aquel tiempo. Y dice, todas las personas de alguna manera sufren, ¿no? Porque eso es una realidad, ¿no ven? Cristianos y moros sufrimos alguna vez. Pero dice en el versículo 20, pues qué mérito hay, dice, si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Dice, ¿no? ¿Qué mérito hay si sufrimos porque nosotros hemos pecado? Dice, ¿no ve? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Se entiende lo que está diciendo? Que muchas veces vamos a sufrir por nuestras propias fallas, defectos, malas decisiones. Pero si cuando hacemos buenas decisiones sufrimos, dice esto y lo soportamos con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque eso era lo que estaban pasando los judíos, ¿no? Los judíos cristianos frente a sus propios hermanos. Dice el versículo 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la vida cristiana no es una vida 100% libre de estas cosas, ¿no? También existe su sufrimiento. ¿Ok? Bueno, Ok. seguimos. Dice, luego por último, una vida eterna. Hemos sido llamados a vida eterna, ¿no? Y esa es una de las cosas más lindas y más preciosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. A mí me gusta este versículo porque ¿qué es echar mano de la vida eterna? Es echar mano de la vida de Cristo en nosotros, o sea, a veces, por ejemplo, nuestras acciones vienen de nuestra propia justicia, vienen de nuestra rabia, ¿no? De nuestra carne, pero a veces vienen de esa nueva vida que tiene el Señor. Y echar mano de la vida eterna es tratar de vivir todas las cosas reaccionando desde esa nueva naturaleza que tiene vida y que tiene vida eterna, ¿no? Que tiene la vida de Dios. Eso es echar mano de la vida eterna. Amén. Muy bien. ¿Está bien hasta aquí? Ajá. Dice, estos versículos indican que no es un simple llamamiento humano desprovisto de poder. Este llamamiento es más bien una especie de convocatoria de parte del Rey del universo, el llamamiento a ser salvo, ¿no? Y tiene tanto poder que puede obtener la respuesta que está pidiendo en el corazón de las personas.
es un acto de Dios que garantiza una respuesta, porque Pablo especifica en Romanos 8:30 que los que fueron llamados también fueron justificados. El llamamiento trae la justificación como una cosa incluida, no necesitan nada de parte de nosotros. Pero a ser santos, ya ahí, ¿no? A que esta justificación que él compró se haga efectiva, ahí también, ahí ya necesita que nosotros echemos mano de la vida eterna. Dice, este llamamiento, ¿lo ven? Tiene la capacidad de sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de Dios, de forma que podamos estar unidos en completa comunión con Él. ¿No? Su llamamiento es poderoso. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo llamado, qué precioso llamado, porque cuando no teníamos la salvación, no podíamos tener comunión con Cristo. Y ahora sí podemos tener comunión con Cristo. Y no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él pagó todo el precio. Amén. Ustedes pueden saber que esa comunión con Jesucristo está pagada, digamos, ¿no? En ningún momento nadie les puede decir que no pueden tener comunión con Dios. Sus propios defectos, sus propios pecados, su propia situación, no les puede impedir a la comunión con Dios, con Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la salvación es eterna. Faltan 5 minutos para la primera vuelta. Dice en Hebreos 5:9 que, hablando de Jesús, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿No? Aquí hay un obedecen también, ¿no ven? Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. En 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Bueno, no sé, para mí, a mí me sirve un poco para toda esta explicación de las 3 áreas del hombre. El hombre está compuesto por su lado espiritual, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Ya? Nuestro espíritu ha sido salvado por Jesucristo. Y cuando creemos, nuestro espíritu está completamente salvo. Nuestra alma está siendo salvada. ¿Ya? Por eso, cuando leemos de la salvación en el Nuevo Testamento, leemos a veces la salvación como algo pasado, ya fuimos salvos. A veces leemos como estamos siendo salvos, y eso habla de la salvación de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, las 3 áreas del alma, que son salvas en un proceso, y en ese proceso estamos. Y por último, la salvación de nuestro cuerpo, que no se va a realizar en esta vida, que va a ser una cosa futura. Amén. Así que fuimos salvos en el sentido de nuestro espíritu fue salvo. Estamos siendo salvos, nuestra alma está en ese proceso de salvación, nuestra mente se está renovando, nuestras emociones están siendo sanadas y nuestra voluntad está siendo rendida, está siendo, digamos, siendo fácil el vivir en obediencia al Señor. Pero nuestro cuerpo será salvo. Después de nuestra muerte física, dice la Biblia que nosotros seremos transformados. Si quieren leer más de esto, lean 1 Corintios 15. Ahí está, ahí es un lindo versículo, es un lindo capítulo, largo, pero bien acerca de esto. Bueno, la salvación que Dios nos dio es algo eterno.
¿no? Esa salvación no es nada, ya que hoy día estoy salvo, mañana ya no. No. La salvación es eterna en el sentido de que nunca la vamos a dejar de tener. O sea, vamos a ser salvos siempre. Pero aquí hay algunas cosas que son el debate de toda la cristiandad, ¿no? Pero vamos a ir leyendo aquí. Dice, la seguridad eterna es aquella confianza que tenemos mediante una revelación al nacer de nuevo. Es la misma seguridad que Jesús le ofrecía a Nicodemo, quien a pesar de ser un religioso de la época, vivía con inseguridades. Tan pronto como un pecador reconoce a Cristo como Señor, él posee una salvación plena y sin fin. Tener a Cristo es tener una posición segura delante del Señor. En primera de Juan 5, del versículo 10 al 13, y esto es lo último que voy a leérselos, porque ya se va a cortar. Les voy a leer. Primera de Juan 5, del versículo 10 en adelante, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿No? Precioso este pasaje. Y bueno, ya estamos, Romanos 3:24. ¿Lo ven? En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No? O sea, dice que somos declarados justos. Esto es gratuito, es por gracia, mediante la redención. ¿Qué es redención? La palabra redención es la palabra compra. ¿No? En el tiempo de Jesucristo había la venta de esclavos, ¿no? Y una persona compraba un esclavo y lo hacía parte de su propiedad, y eso quiere decir que lo había redimido, lo había comprado, esa es la parte. Entonces, nuestra calidad de justos es gratuita, es por gracia, y porque fue una compra donde el precio fue pagado. Por eso dice que es justo que nosotros seamos justificados. Es justo porque se pagó un precio justo. Luego dice en Romanos 5:8, hablando de esta preciosa salvación, está Mónica también. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy lindo este pasaje, porque dice que su amor, o sea, no teníamos que haber hecho nada. O sea, no es porque éramos buenos. Yo escucho a la gente decir, pero yo no merezco esa salvación. Sí, no es noticia, no lo mereces, ni yo. Pero el amor de Él es que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero algunos no se quedaron solamente, digamos, o sea, el Señor no se quedó en esto. En la carta a los Romanos, los 2 versículos que siguen, se los voy a leer. Versículos 9 y 10 dice, entonces, dice, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. O sea, si siendo enemigos fuimos justificados, fuimos comprados, ahora que ya somos justificados, más aún todavía, digamos, ¿no? Recuerden que hemos hablado de la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Entonces, empezó salvando nuestro espíritu el Señor, pero ahora mucho más que ya nuestro espíritu está salvado por su sangre, nuestra alma va a ser salvada de la ira de Dios. Porque dice el versículo 10 de Romanos 5, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, habiendo sido reconciliados, seremos salvos
por su vida. ¿Ok? Entonces el amor de Dios nos ha comprado esa salvación total. ¿Ok? Entonces dice, a causa de la persona y obra de Cristo, bendiciones, Moni, un saludito, Hola, gracias. bienvenida. La otra parte la hemos grabado también. Gracias, Sí. gracias, Juan Carlitos. Hola, Vivi. Hola. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. ¿Qué pasó ya. Dice, mas Dios muestra, sí, a causa de la persona y obra de Cristo, dice, no perderemos la bendición de la salvación, ¿no? Como les digo, este es un debate teológico que hay en en toda la cristiandad, que si se pierde o no se pierde, pero la salvación que tenemos es una cosa eterna, es una cosa que no se envejece, no pasa nada. Es así. Ahora, la pregunta más bien, creo que es interesante, es la que sigue aquí, ¿no? Esta que está en negrilla. Pregunta, ¿esto significa que cualquiera que profese a Cristo es salvo sin importar las evidencias de una fe genuina? Y la respuesta en los 4 puntos es no. La primera dice no, la salvación demanda arrepentimiento, ¿no? Una salvación debe ser hecha con arrepentimiento, con un cambio de manera de vivir. Lucas capítulo 13, se los voy a leer del versículo 3 al 5, dice lo siguiente, aquí lo tengo. Si les digo, dice, no, Lucas está hablando, ¿no? Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, estaba hablando Jesús. Dice, o piensan que aquellos 18 sobre las que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Les digo no, dice Jesús. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así, entonces, la salvación se ve, pues, ¿no? En un arrepentimiento. Un arrepentimiento habla de una otra manera de querer vivir, digamos, ¿no? Habla de pensamiento más que de acción, pero habla de un pensamiento donde yo quiero, ¿qué se puede decir? Donde yo estoy ocupado en cambiar, digamos, ¿no? Yo estoy ocupado en pensar como Dios quiere, digamos. Que a veces fallo, eso es lo que va yendo perfeccionándose cada vez, digamos, ¿no? Al comienzo puedo fallar mucho, pero poco a poco, según va salvándose la parte de mi mente, mi corazón, y mi vida y mi voluntad, en ese caminar, cada vez voy a vivir más conforme al nuevo pensamiento con Dios. Dice en Hechos 17:30, el apóstol Pablo está hablando ahí, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, ¿no? O sea, que cambien su manera de pensar. De una manera, digamos, como el mundo piensa, a una manera como él piensa. ¿Ok? Entonces, eso dice en Hechos 17:30 al 31. Aquí dice, el arrepentimiento, ¿están conmigo por aquí? Estamos en el punto 1. El arrepentimiento significa un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Segunda de Corintios 7, 8 al 11. ¿Qué dice Segunda de Corintios 7 del 8 al 11? Dice, porque si bien está hablando Pablo a los corintios, cuando él les había escrito la primera de Corintios, reprendiéndoles muy fuerte, esa es una carta muy fuerte su reprensión, pero ellos para que se arrepientan, ¿no? Y en la segunda carta les dice lo siguiente, aquí está, ¿no? Porque si bien, dice, les causé tristeza con mi carta, Pablo dice, no me pesa, aun cuando me pesó,
pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino que de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, no deja pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Hay una tristeza que nosotros vamos a tener en nuestra vida, como todos, pero la tristeza que tienen los que bajo la voluntad de Dios es siempre nos trae una reflexión, un cambio de mentalidad, un arrepentimiento. Y eso pasó con los corintios, por eso dice en el versículo 11, dice, porque miren, les dice, ¿qué solicitud han producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, dice, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo, dice, han demostrado ser inocentes en el asunto. Eso es lo que les dice en su carta el apóstol Pablo, en su segunda carta, ¿no? Porque en la primera les había escrito una carta bastante dura que les había causado tristeza, ¿no? Entonces, esto es lo que dice que resulta, el verdadero arrepentimiento resulta en un cambio de vida. Estamos aquí, la persona que no ha cambiado su manera de pensar con respecto a Dios, el pecado, Cristo, etcétera, y que nunca ha evidenciado este cambio de pensamiento con una vida santa y transformada, dice, nunca se ha arrepentido y nunca ha sido salva, dice aquí, ¿no? Si es que alguien realmente recibe la salvación del Señor, hay una transformación, por lo menos en el espíritu de su mente, ¿no? Hay algo, ¿no? Que es una verdadera evidencia. Más adelante vamos a leer en Santiago las evidencias, ¿no? Bien, el punto 2. Hasta aquí, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? No, no, solamente, bueno, tal vez en este punto, o sea, para que tal vez entienda un poquito, entendamos el contexto, seguimos hablando de la salvación, ¿no ve? Sí. Y esta una verdadera o alguien que ha experimentado la salvación de Dios por medio de Cristo, dice de que hay una demanda de arrepentimiento, o sea, quiere esa persona un cambio de vida, pero eso sucede con un cambio de mentalidad, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? De este punto. Claro. Si te das cuenta, cuando nuestro espíritu es salvado, el primer momento en que nosotros hemos querido al Señor, si ese nuestro espíritu es salvado, luego necesita nuestra mente ser transformada para que también nuestro comportamiento sea transformado. ¿Ok? Y esto se llama arrepentimiento. ¿Ya? Ok. En el punto 2 dice, la pregunta era, ¿esto significa que cualquiera que profese a Cristo es salvo sin importar las evidencias de una fe genuina? Y la respuesta en el punto 2 también es no. No. Debe haber evidencias, ¿no? Y ahí explica, no, dice, la salvación requiere del nuevo nacimiento y del nuevo nacimiento y del nuevo nacimiento. Requiere un nuevo nacimiento que siempre transforma la vida del hombre. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Ya? Luego, en Mateo 18:3 dice Jesús, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Hay esa transformación, hay esas cosas que tienen que venir. El versículo siguiente dice, así pues cualquiera que se humille como este niño,
ese es mayor en el reino de los cielos. No solamente es hacernos como niños, sino que la humildad trae una mayor, o sea, una madurez, digamos, ¿no? Es más maduro, es mayor. En Juan 3:3, cuando habló, ahí está hablando habla del todo el capítulo, ¿no ve? De Juan 3, está ahí. Pero en realidad empieza con la charla de Jesús a Nicodemo, donde Jesús le dice, porque estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿no? Le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, le dijo, no puede ver el reino de Dios. Pero el versículo 19 y 20 de este capítulo habla de algunas personas que no quisieron recibir a Jesucristo. Y dice el versículo 3:19, dice, y este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo, ¿no? Hablando de Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que son hechas en Dios. ¿Ok? Y el otro grupo de versículos de primera de Juan 3 dice, Juan dice, hijitos míos, dice, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, hablando de Cristo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, dice, para destruir las obras del diablo, ¿no? Las obras del diablo en nosotros mismos, ¿no? El pecado que había en nosotros. Y versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Y luego dice el versículo 10, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Ok? Aquí está hablando de ese punto, ¿no? Y primera de Juan 3:7-10. ¿Ya? Entonces, una evidencia de la salvación es ese nuevo nacimiento que nos trae una transformación. En el punto 3, la misma respuesta. Es no. O sea, la salvación sí debe traer evidencias. La salvación es evidenciada, dice, por la perseverancia. En Juan, aquí son puros versículos, pues. Juan 10:27 dice lo siguiente, miren, interesante lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, dice, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No? A veces, no sé si ustedes conocen el famoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ajá. Bueno, ese salmo no es para todos, es para los que son sus ovejas de Jesús. ¿Ok? Porque qué lindo es que nada me faltará, pero él es mi pastor, digamos, ¿no? Y yo le sigo al pastor, las ovejas seguían a su pastor. Entonces nada me faltará cuando sigo a mi pastor, ¿no? Todas las bendiciones de ese salmo son para las ovejas del pastor, que es Jesucristo. Ok, está hablando de buenos frutos, ¿no? En Mateo 7:17 dice, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. Porque si ustedes viven Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, tales son hijos de Dios. Esta es la tercera o la cuarta, ¿no? El punto 4. Sí. Sí, ¿no? Ah, no, es el punto 3 todavía. ¿Dónde está Mateo 7:17? ¿No? Entonces,
Los hijos de Dios son sus ovejas, son los que perseveran, los que se ocupan de las cosas espirituales, o sea, los que amamos estas cosas que son las de Dios, ¿no ve? Y así sigue diciendo Hebreos 3, 12 al 14, si que se los puedo leer, pero todo esto habla de que el que es hijo de Dios le encanta ser hijo de Dios, ¿no? O sea, por eso persevera. Yo a veces digo, hay tantas, a veces los hermanos como que están esperando, a ver que me visiten, que ya no voy a ir a la iglesia. Eso indica algo malo está pasando en su salud espiritual, ¿no? Porque es lindo ir a la iglesia, es lindo estar con los hermanos. Esa palabra perseverancia tiene que ver con eso. Sigue, aquel que es verdaderamente nacido de Dios, persevera en Dios. Y el punto 4, para terminar, el último no, dice, la fe que salva produce obras. ¿Mm? Eso es lo que dice Romanos, Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, y Santiago capítulo 2. Yo les voy a leer Santiago capítulo 2. ¿Ya? La fe verdadera produce fruto, dice Santiago. En Santiago capítulo 2, 14 dice, escuchen así atentamente, es un pasaje un poco larguito. Dice Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, ¿no? Vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve, no ve? O sea, palabras nomás. Y dice el versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? La verdadera fe siempre tiene obras, ¿no? No puedo decir que creo y no hacer las cosas, digamos, que creo. Y luego dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, dice, ¿no? Haces bien, dice, también los demonios creen y tiemblan, dice. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Dice. ¿Ok? La fe produce obras, ¿no? O sea, el haber creído en el Señor Jesucristo y el haber sido salvados, se tiene que ver de alguna manera. Hay cambios en nuestras vidas, hay transformación, ¿no? A veces un poco más lento, a veces un poco más rápido, pero cuando las personas cambian para mal, algo está muy mal ahí, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo acerca de la salvación. En Romanos 7:14, ya creo que estamos terminando, dice, así también vosotros, hermanos míos, 7:4, perdón, ¿no? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿no? Somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios para que ese ser de Él nos lleve a producir fruto para Él mismo. Romanos 8:2 dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte, ¿no? Esta fe que digamos que produce obras, esta fe es clave, ¿no? Que haya en nuestras vidas. Porque cada vez que nosotros tengamos esa fe, o sea, esa fe puede disminuir, esa fe se puede hasta apagar. Por eso Pablo, por eso he puesto estos dos versículos al final, que no sé si los ven. En su carta a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea, hay batalla para seguir viviendo, para seguir teniendo fe. Y luego dice, echa mano de la vida eterna,
¿Se acuerdan qué es la vida eterna? Es la nueva vida del Señor. Echar mano de esa vida eterna es escuchar a mi espíritu, es escuchar a esa vida y tratar de vivir por esa vida, por los impulsos de esa vida. Esa vida eterna que tenemos es muy poderosa. Y esa vida nos permite vencer las batallas que hay contra nuestra fe. Y en 2 de Timoteo, el segundo versículo que está aquí abajo, el último que vamos a leer, Pablo en sus últimas palabras, aquí están, son sus últimas palabras en el Nuevo Testamento. Él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿No? Al final, él ha vivido toda su vida, o sea, él ha ido viviendo una vida de fe y de fe y de fe y de fe. ¿No? Pero ese vivir una vida de fe todo el tiempo, una vida de creer a Dios, todo el tiempo creerle, tiene batalla. ¿Ya? Hay una batallita que siempre vamos a pelear, pero tenemos que pelearla, porque si no, vamos a vivir en incredulidad y vamos a fallar.